Un nombre, una historia, prédicas, Eclesia Dulam. Colosenses capítulo 1. Vamos a ver una introducción rápida porque hay que cubrir quiero cubrir bastante. En Colosenses 1:12 vamos a leer el primer versículo. Dice, dando gracias al Padre con gozo, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz. Y fijarse en el 13, quien nos rescató de la potestad de la tiniebla y nos trasladó al reino del Hijo de su amor, en quien, en Cristo Jesús, tenemos la redención, la liberación de los pecados. Lo que es importante esto, porque vemos aquí en primer lugar que hay dos reinos, nos habla de dos reinos, el reino de la tiniebla singular y el reino de luz del Hijo de su amor, donde reina Cristo Jesús. Y es como si queréis verlo de una forma ilustrativa, es como tener dos reinos diferentes, dos naciones diferentes separadas por un río entre ellos. Y para cruzar de una nación a la otra, para salir del reino de la tiniebla y pasarse al reino de luz, necesitamos un puente para cruzar ese río. Y solamente hay un puente disponible, que es la cruz de Cristo Jesús. Ahora, lo que pasa es que la mayoría de los creyentes se quedan en el puente, se quedan en la cruz, cuando la Biblia dice bien claro de que Dios nos ha llamado a reinar como reyes y sacerdotes empezando en esta era, en este tiempo, y continuando cuando Él establezca físicamente su reino aquí en la tierra. Ahora, cuando Cristo Jesús establezca su reino aquí en la tierra físicamente, va a ser muy fácil reinar, porque Él es el que va a estar aquí sentado sobre el trono. Nosotros reinaremos bajo Él en su nombre, y será fácil. Pero donde cuesta reinar ahora es ahora, donde cuesta ser reyes y sacerdotes es ahora. Y quiero que os toméis esto como algo importante, porque como he dicho varias veces, estamos en un tiempo profético, en un tiempo importante donde la situación y las circunstancias y los gobiernos y la iglesia y muchas cosas están cambiando. Y no quiero que os toméis esto como un estudio más, sino que aprendéis de él, y lo apliquéis a vuestra vida, porque si no, no sirve de nada. En Apocalipsis 1, continuando con el tema de reinar, Apocalipsis 1, versículo 5 y 6 dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. En otras palabras, el Rey de Reyes. Fijarse lo que dice, al que nos amó y nos libertó de nuestros pecados, ¿con qué? Y esta frase es importante para reinar y vivir en victoria. Nos libertó de nuestros pecados con su sangre. ¿Os dais cuenta que está en pasado? Y nos hizo un reino de sacerdotes para su Dios y Padre. A Él sea la gloria y la soberanía por los siglos. Amén. O sea que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes a través de Cristo Jesús, y nos ha librado de nuestros pecados con su sangre, o por medio de su sangre. Y eso es lo importante para que entendamos. En Colosenses 2, que vamos a entrar ahora en el tema, todo esto era introducción. En Colosenses 2, capítulo 2, versículo 13, nos dice la palabra de Dios, y vosotros estando muertos en los delitos, en los pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Cristo, perdonándonos todos. ¿Cuántos son todos? Los pecados, los delitos, cancelando. Ok, fijarse en las palabras, las estoy enfatizando porque aquí está el secreto a la vida, al triunfo sobre Satanás. Cancelando el documento de la deuda con todos los decretos que nos eran contrarios, y los quitó de en medio, clavando ese decreto, clavando todo documento que estaba en contra nuestra en la cruz. O sea que, y sigue diciendo,
Y después de despojar en ella, en la cruz, a los principados y a los potestades. ¿De qué está hablando aquí, principados y potestades? Está hablando de Satanás, está hablando de sus principados, está hablando de sus gobiernos y potestades satánicas. Los humilló públicamente a llevarlos prisioneros en desfile triunfal. El versículo 16, por tanto, ¿qué quiere decir por tanto? Por tanto quiere decir, por lo que acabamos de leer, porque Cristo Jesús ha destruido el decreto que nos era contrario, todo aquellos documentos legales, y fijarse en mis palabras, documentos legales que nos eran contrarios y que nos condenaban, los clavó destruyéndolos, dice otra versión, deshaciéndolos, dice otra versión, en la cruz del Calvario, en Cristo Jesús. Despojó en ellas a los principados, a Satanás y a las potestades, humillándolos públicamente. Por tanto, por haber hecho eso, nadie os juzgue. Ahora, quiero que comparéis esa nadie os juzgue con Romanos 8.1. ¿Qué dice Romanos 8.1? En Romanos 8.1 dice, por lo tanto, y vuelvo a repetir, por lo tanto, ¿por qué? ¿Qué significa por lo tanto? Porque Cristo Jesús ha destruido el documento legal que había en contra nuestra. No hay condenación. ¿Os dais cuenta? Que nadie os juzgue. ¿Por qué no nos puede juzgar nadie? Porque no hay condenación. ¿Por qué no hay condenación? Porque todo aquello que estaba contrario, que era contrario a nosotros, todo documento legal. Y es ahí el secreto a tratar con Satanás y a tratar con la lucha contra el pecado en nuestra vida y contra los ataques de Satanás. La única persona, la única persona que puede con éxito tratar con Satanás son aquellos que a través de la sangre y la cruz de Cristo han escapado de toda condenación. ¿Alguien me ha entendido? En primer lugar, ¿qué aprendemos de esto entonces? ¿Por qué? ¿Por qué funciona esto? Porque en primer lugar, nuestros pecados han sido perdonados. Porque Cristo Jesús ha pagado el precio, lo que la justicia demandaba. O sea que no hay ningún pecado en nuestro pasado que nos condene. Tú puedes, tú puedes buscar, y a propósito, es el cristianismo bíblico es la única religión, entre comillas, que ofrece esto, que puede garantizarte esto, que puede tratar con tu pasado. Ninguna otra religión del mundo, sea la que sea, humana o inventada por el hombre o por el diablo, puede tratar con tu pasado. Ninguna de ellas. El Evangelio de Cristo Jesús es el único mensaje que te dice que por la sangre de Cristo Jesús tu pasado, tus pecados han sido borrados. Y en segundo lugar, la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario ha terminado con todos los requisitos que la ley de Moisés, como medio para lograr nuestra justicia con Dios, como medio para acercarnos a Dios, todo lo que la ley de Moisés requería que hiciéramos para poder acercarnos a Dios y ser justificados, ha sido destruido en la cruz, ha sido terminado en la cruz del Calvario. Satanás, la Biblia dice que Satanás, para que veáis cómo funciona, la Biblia dice que Satanás es el acusador que acusa a nuestros hermanos, nos acusa día y noche delante de Dios. Cada vez que nosotros nos queremos acercar a Dios, cada vez que nosotros queremos hacer algo por Dios, cada vez que tú quieras hacer algo por Dios y acercarte a Dios, Satanás se va a levantar y va a decir, no, no puedes acercarte a Dios, porque el mandamiento número 7, por ejemplo, el mandamiento número 7 de la ley de Moisés, el mandamiento número 7, artículo número 8 de la página 124 de la ley de Moisés dice, y tú no lo has hecho. O sea que no tienes derecho a acercarte a Dios, no tienes derecho a la justicia de Dios, no tienes derecho, tengo derecho a estar en tu vida y destruirte. No sé si me entendéis o no, pero a través de la sangre de Cristo Jesús, Dios ha quitado todas esas barreras, todos esos documentos legales, los ha clavado en la cruz. Ahora, cuando tú vienes a la cruz,
en la cruz de Cristo. Todo requisito, todo lo que la ley requería, se ha acabado. Se ha acabado y no se extiende más allá de la cruz. Y eso lo digo porque hay muchos creyentes, y quizás tú los has, los has escuchado decir, sí, pero los 10 mandamientos hay que seguir cumpliéndolos. Los 10 mandamientos es lo básico, los 10 mandamientos, no. ¿Qué dice la palabra de Dios? Cancelando el documento de deuda con los decretos que nos eran contrarios, los quitó de en medio, clavándolos en la cruz. Y no hay otra, no, como creyentes, no. Ok, lo que estoy diciendo ahora es peligroso. Yo lo sé que es peligroso porque hay muchos creyentes que todavía no han renovado su mente con la palabra de Dios, con el Evangelio, y siguen viviendo con esa actitud, con ese temor. Y eso es condenación, eso es culpabilidad. Es por eso que en Romanos 6:6, en Romanos 6:6, el apóstol Pablo le dice a los romanos, conociendo esto, sabiendo esto, vamos a verlo. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo, a fin de que el cuerpo pecaminoso fuera desactivado para no servir más al pecado. Sabiendo esto, en el versículo 11 de ahí de Romanos dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado. En otras palabras, cuando Cristo Jesús murió por nosotros en la cruz de Calvario, nosotros fuimos crucificados juntamente con Él. Y no solamente destruyó todo ordenanza legal, todo documento legal que era capaz de condenarnos, sino que nos tomó a nosotros y nos crucificó juntamente con Cristo. Y no sé cuántos saben que la muerte es la única forma de librarse de las demandas de la ley. Pero lo que tenemos que tener claro es que no nos libramos de las demandas los requisitos de la ley por por nuestra propia muerte, sino porque nos identificamos con Cristo Jesús en su muerte. Y esto que estoy diciendo ahora, yo sé que a muchos les choca, para muchos creyentes es difícil entenderlo, y para muchos creyentes, porque lo sé porque me lo han dicho, harán el comentario, eso es difícil, eso es peligroso enseñar eso. Como le decía antes al hermano que estaba conectado antes, cuando tú presentas a Cristo y cuando la gente tiene una revelación de Cristo, y me estoy adelantando bastante, no necesitas decirle lo que pueden hacer ni lo que no pueden hacer, ni necesitas meterle la ley. La ley de Moisés se acabó en la cruz. ¿Ok? Y muchos tienen problemas con entender esto como creyentes porque nunca han absorbido esta verdad. Y es por eso que Satanás constantemente los acusa, se sienten culpables. De hecho, es el arma que Satanás usa contra los creyentes, la culpabilidad. Queremos orar y nos sentimos culpables, que no hemos hecho suficiente. Queremos hacer algo por Cristo y nos sentimos culpables de que no llegamos a la estatura necesaria para que Dios nos use. Queremos, queremos servir a Dios y sentimos esa culpabilidad. Es el arma de, de Satanás contra nosotros. En Isaías 53:10, si queréis más versículos bíblicos, más base bíblica para lo que estoy diciendo, e incluso en el Antiguo Testamento, Isaías 53:10, dice la palabra de Dios, le pareció bien a Adonai quebrantarlo, hablando de Cristo Jesús, y someterlo a padecimiento, cuando su vida haya sido puesta en sacrificio expiatorio, verá a su descendencia, vivirá por días sin fin, y la voluntad de Adonai, el Señor, triunfará en su mano. A causa de la aflicción de su alma verá la luz y quedará satisfecho por su conocimiento. Y el justo, fijarse bien, y el justo, Cristo Jesús, por su muerte en la cruz, justificará a muchos y cargará con los pecados de ellos. En otras palabras, es la muerte de Cristo la que borra todo sentido de culpabilidad y nos justifica totalmente. O sea que eso es importante que lo veamos. Y estoy hablando de derrotar al enemigo, estoy hablando de vencer, de vivir una vida victoriosa. Acordarse lo que he dicho al principio. Nadie puede vivir en victoria sobre Satanás.
Nadie puede vivir en victoria sobre Satanás si no has entendido el, el- el poder de la muerte de Cristo Jesús, de que no hay condenación en tu vida, de que has sido libre de la condenación, de que no te puede condenar, de que no puede tomar la ley de Dios. Y no estoy diciendo que la ley de Dios sea la ley. Cuando digo la ley de Dios, estoy hablando de los de la ley de Moisés, y que no son solamente los 10 mandamientos, hay 630 y pico más. Usarlos contra ti porque has sido justificado por Cristo Jesús. Entonces, teniendo eso en cuenta, tenemos la victoria en Cristo. Podemos entrar en la victoria, triunfar en Cristo, usar las armas de nuestra milicia, como dice la palabra de Dios. Usar las armas de nuestra milicia, que las menciona en Efesios 6:12, pero para poder usarlas y ser victoriosos en ellas, tenemos que librarnos de toda culpabilidad y no permitir ni dejar que a través de nuestros pensamientos, porque el campo de batalla de Satanás son nuestros pensamientos. Es que no eres digno. ¿Por qué nos pasan todas estas cosas? ¿Por qué nos vienen todo esto? Es por un castigo que hemos hecho, que no hemos hecho, que hemos dejado de hacer, que nos falta. O sea que el primer paso y el más importante es reconocer, como dice Pablo a los romanos, sabiendo esto, consideraos pues muertos. A un hombre muerto que ya ha pagado en Cristo por sus pecados no se le puede volver a juzgar. Antiguamente a los asesinos, a los criminales los colgaban. Y una vez que estabas colgado del cuello, habías muerto, no podían volver a colgarte. No podían volver a condenarte por nada más. Si te colgaban por un crimen y después en el futuro salía otro y te condenaban, decían, sí, porque Manolo hizo esto y esto y esto, ya no pueden volver a condenarte porque ya fuiste colgado. Y eso es lo que tenemos que entender. Eso es el secreto y la clave a la victoria. Ahora, ¿cómo se vive la victoria? La victoria no es tuya. La victoria no la puedes conseguir tú. La victoria no puedes conseguirla tú por mucho que te esfuerces, porque es Cristo Jesús el que ha ganado la victoria, como hemos visto antes en Colosenses. Pero lo que eso significa no es que tú puedas, porque hay dos errores que cometemos como creyentes. Es normalmente cuando empiezas a enseñar estas cosas. Eh, la primera es que creyendo de que el primer error que cometemos es que nosotros tenemos que luchar para ganar la victoria. No, porque Cristo Jesús ya la ha ganado. Y el otro error es lo contrario, pensar que no tenemos que hacer nada, que simplemente tenemos que quedarnos ahí quietos con los brazos cruzados porque Cristo Jesús ya ha vencido. Tampoco. Nuestra responsabilidad es el aplicar la victoria que Cristo Jesús ya ha ganado. Es el ejercitar la autoridad que Cristo Jesús nos ha dado por su victoria, es el aplicar y hacer cumplir, hacer valer la victoria aquí en el mundo donde estamos viviendo. La única forma de que el mundo va a conocer lo que Cristo Jesús ha hecho por nosotros y por ellos es cuando nosotros hacemos cumplir su autoridad en su lugar, haciendo discípulos de las naciones. O sea que ese es el primer principio de la guerra espiritual. Cristo Jesús lo ha hecho todo en la cruz de Calvario, pero tú y yo tenemos que hacerlo valer. Tenemos que imponer la victoria de Cristo. Tenemos que imponer la autoridad de Cristo Jesús. Haciendo discípulos, ¿cómo se hace? Haciendo discípulos de las naciones. Entonces nosotros tenemos que demostrar esa victoria. Y 2 Corintios 10, ¿cómo se hace? En 2 Corintios 10, versículo 3 al 5. Porque aunque vivimos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando razonamientos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo.
llevando cautivo, aunque andamos en la carne porque vivimos en este mundo, nuestras armas no son carnales. No podemos luchar usando armas carnales. No podemos luchar usando métodos usando nuestra psicología, usando nuestra forma de pensar. Y os dais cuenta también que el campo de batalla, como he dicho antes, son nuestros pensamientos, razonamientos, pensamientos, llevarlos cautivo a Cristo Jesús, llevarlos cautivos a Cristo Jesús. Todos estos pensamientos estas fortalezas que la gente levanta y nosotros mismos levantamos, o que yo esta noche los voy a llamar prejuicios para que los entendáis mejor, pero hay mucho más envuelto en esto. Prejuicios que nos montamos, prejuicios religiosos como que no podemos, no somos dignos de acercarnos a Dios, o yo soy lo suficiente. Hay muchas personas que cuando les hablas de Cristo dicen, yo soy lo suficiente bueno, yo no he hecho mal a nadie, yo no he pecado contra nadie, yo lo hago el bien a todo el mundo, yo no me meto con nadie, no necesito ser salvador, ser salvo. Son prejuicios. Hay muchos prejuicios, otros muchos como yo no me merezco que Dios me ame, yo no me merezco que Dios me salve, yo he sido tan malo que Dios no puede salvarme, aunque quiera. Y todos esos prejuicios son los que tú y yo, los musulmanes, por ejemplo, un prejuicio que tienen los musulmanes es que creen todo lo que la Biblia enseña, ellos lo aceptan, menos el que Cristo Jesús sea el Hijo de Dios. Ellos aceptan su nacimiento de una virginal, de una virgen. Aceptan muchos de esos conceptos, menos que Cristo Jesús sea el Hijo de Dios. Y otras, muchas otras sectas, religiones, que no aceptan que Cristo Jesús sea Dios. Prejuicio. Todos esos fortalezas, y estoy hablando tanto de creyentes como de no creyentes, eh, las tenemos. Nuestra responsabilidad como creyentes es romperlas, destruirlas en las mentes de la gente, en la mente nuestra, presentando el Evangelio, liberando sus mentes de todo cautiverio a Satanás, llevando cautivo todos estos pensamientos a la obediencia de Cristo Jesús. En Romanos 8 nos dice que la creación misma gime a una con nosotros, esperando la liberación de los hijos de Dios, esperando que hagamos ese trabajo. Ahora, lo triste, lo que me da vergüenza a mí cada vez que leo ese versículo. El otro día hablando con un hermano por teléfono me comentó este versículo, me dijo, ¿qué pasa con este versículo? Y cada vez que leo este versículo me lo recuerda a alguien, me da vergüenza, porque la iglesia de Cristo Jesús lleva 19 siglos, o mejor dicho, la creación lleva 19 siglos esperando que la iglesia de Cristo haga su trabajo, que la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, aplique y haga cumplir la victoria de Cristo, que la iglesia de Cristo aprenda a ejercitar la autoridad que Dios nos ha dado. Ahora quiero hablar un poco sobre estas armas, meditar en esto que acabo de decir, pero vamos a ver algunas de estas armas. En Efesios nos dice que tenemos lucha no contra sangre ni carne, o sea que no luchamos contra hombres, sino que luchamos contra principados, potestades, eh, no contra personas con cuerpos, sino contra potestades y principados de las tinieblas, de un reino espiritual, que es el reino de Satanás, muy organizado y poderoso. Yo no digo que no sea poderoso, lo que digo es que ha sido desarmado y el único poder y autoridad que tiene es el que nosotros le dejamos. Ok, entonces, ¿cuál es cuál es el pecado? Volviendo al principio, a la condenación, ¿por qué la iglesia? Muchas veces me preguntan por qué la iglesia perdió la autoridad y el poder. ¿Por qué la creación lleva 19 siglos desde que Cristo Jesús triunfó en la cruz del Calvario, esperando ser liberados, esperando que los hijos de Dios se manifiesten, se levanten? Y por lo que yo he visto en la Biblia, el problema más grande, eh,
es es el mismo pecado que cometió Satanás. ¿Qué pecado cometió Satanás? ¿Cuál es el pecado que cometió Satanás? El orgullo. Se dio cuenta que todos los ángeles adoraban a Dios, que Dios era adorado, que Dios estaba rodeado de gloria, que Dios estaba sentado en un lugar por encima de todo. Y tuvo envidia. La Biblia dice en Ezequiel y en Isaías que era precioso. Isaías 14, Ezequiel 28 nos habla de esto. Era un ángel creado por Dios, un arcángel precioso, lleno de gloria, adornado por dentro y por fuera con perlas y piedras preciosas, con instrumentos. La adoración era su fuerte, era su ministerio, si queréis decirlo así. Sin embargo, llegó un momento que dice, ¿por qué tengo que adorar yo a Dios cuando la gente podría adorarme a mí? Era tan sabio y tan hermoso que se dejó llevar por el orgullo. Ahora lo peor, volviendo a la pregunta, ¿por qué la iglesia no ejerce la autoridad? ¿Por qué no hace aplicar la victoria? Porque tristemente en la iglesia, cuando hablo de la iglesia, estoy hablando de la iglesia en términos generales, la iglesia establecida por la iglesia organizada por el hombre, donde Dios, donde Cristo no es la cabeza, sino que la cabeza se hace que es como doctrinas de hombres y otras cosas. Lo triste es que la iglesia se pelea y echa gente. Yo he estado presente donde han echado gente. No estoy, no estoy, no estoy defendiendo el pecado. El pecado es pecado y te va a destruir. Pero la iglesia hace un jaleo tremendo, echa gente de sus congregaciones, condena a la gente. Yo he estado en iglesias donde le han dicho a recién convertidos, cuando arregles tu situación y cuando dejes de hacer esto y esto, vuelve y te aceptamos como creyente, por mientras no. Y es sobre pecados como el adulterio, pecados sobre el divorcio, pecados sobre la borrachera. Hacen un tremendo jaleo sobre esos pecados. Sin embargo, toleran el pecado más grande de todos, que es el que hizo caer a Satanás y el que tiene dominado a Satanás y el que le está dando autoridad a Satanás sobre la iglesia, que es el orgullo. No sé si alguien puede decir amén a eso. Y lo que tenemos que aprender, lo que tenemos que aprender es que a romper eso, porque no somos nadie sin Cristo. La victoria es de Cristo. Nosotros tenemos que aprender, Señor, la creación gime a una, que nos manifestemos como hijos de Dios. ¿Y cuál es la manifestación del Hijo de Dios? Que aprenda a ejercer la autoridad que Dios le ha dado como hijo de Dios, que aprenda a aplicar y hacer cumplir la victoria de Cristo sobre Satanás y sus poderes como hijos maduros, porque hay dos palabras en griego que se traducen como hijo. Uno es un hijo infantil que no sabe quién es, que lo único que hace es llorar. Y el otro es el hijo adulto que sabe la autoridad que su padre le ha delegado y la hace cumplir, la hace valer, la impone, no creyéndose mejor que otros, sino sabiendo que su Padre, el Dios Todopoderoso, ha vencido en Cristo Jesús. Entonces tenemos estas armas espirituales, no son carnales, armas que Dios nos ha dado para luchar. Y lo que quiero que veamos y que el destino de las naciones, el destino de las naciones, y lo digo así de claro. Yo sé que algunos se van a abrumar por esto, se van a decir, no, tal. El destino de las naciones es espiritual, no es carnal. El que una nación cambie, el destino de las naciones, el futuro de las naciones no es carnal, es espiritual, no tiene nada que ver con la política, no tiene nada que ver con la economía, es algo espiritual. Y el único grupo aquí en la tierra que están equipados para intervenir en el ambiente espiritual y cambiar naciones es la iglesia. Somos el grupo de personas más insignificantes sobre la faz de la tierra. El problema es que no estamos actuando como tal. Tenemos las armas. Los políticos no tienen las armas. Los comandantes y los generales militares no tienen las armas.
Los científicos no tienen las armas y la solución. La Iglesia de Cristo tiene las armas porque es una lucha espiritual por las naciones. Y el universo entero está gritando y la creación entera está gritando, despertaos, despiértate, Iglesia, y haz algo. Y le doy gracias a Dios porque antes de ayer, mientras dormía, siempre le pido al Señor que me hable mientras mi cuerpo descansa, porque mi espíritu sigue vivo. Me hablaba de esto, de que se están levantando. Son pequeños. Y acordarse que hemos estado hablando últimamente sobre el remanente. Son pocos, de momento son pocos, pero Dios está levantando el cuerpo de Cristo en este tiempo, que se está despertando y está diciendo, mía es la victoria, no soy condenado. Satanás no puede limitarme usando mi pasado, porque no hay condenación. Mi pecado fue perdonado, fue destruido en la cruz del Calvario por la sangre de Cristo Jesús. Y es tiempo que yo empiece a aplicar y a hacer cumplir la victoria de Cristo y ejercitar su autoridad. Usamos en la Biblia, Cristo Jesús nos dice, en mi nombre echaréis fuera demonios, en mi nombre sanará a los enfermos, en mi nombre. El problema con usar en mi nombre es que lo hemos convertido en algo religioso. Creemos que es una fórmula mágica, es una fórmula como decir abracadabra y solucionamos todo. Usar el nombre de Cristo Jesús no es usar el nombre de Cristo Jesús. Lo que quiere decir literalmente es ejercer la autoridad en su lugar. Cristo Jesús está en el cielo sentado a la diestra de Dios el Padre. Su cuerpo está aquí en la tierra. Es por eso que en Mateo, Cristo Jesús le dice a la iglesia, yo he recibido un nombre, el nombre que es sobre todo nombre, por lo tanto, id y ejercer la autoridad que yo os doy. En mi nombre, representándome, sois mis representantes. Cuando habla un creyente que cree lo que estoy enseñando hoy, está hablando Cristo. En Efesios nos habla de las armas de nuestra milicia, pero nos habla un montón de las armas de nuestra milicia, pero lo que quiero que veamos es que en Efesios versículo 14, lo que nos dice, poneos el yelmo de la salvación. ¿Cuál es el yelmo de la salvación? El yelmo se pone sobre tu cabeza para proteger tu mente, para proteger tus pensamientos, para lo que hablamos antes, todo sentido de culpabilidad. No permitir que Satanás te condene. No permitir que te condene por algo que Dios ya ha perdonado. No te condene por algo que ya ha sido declarado justo. Y además que no puede condenarte porque estás muerto, crucificado con Cristo. El yelmo de la salvación. Ahora, quiero que veáis cuál es el yelmo, porque muchos no entienden este concepto de el yelmo. Muchos creyentes dicen, yo sé, el yelmo de la salvación es saber que soy salvo. ¿Significa eso tener el yelmo puesto? No. Porque Pablo aquí en Tesalonicenses y en Corintios y en Efesios, donde dice, poneos el yelmo de vuestra salvación, le está hablando creyentes salvos, bautizados y llenos del Espíritu Santo. Entonces, no tiene que ver con la salvación. ¿Qué tiene que ver con qué? Vamos a verlo en 1 Tesalonicenses. 1 Tesalonicenses 5, versículo 8. Pero nosotros que somos del día, ¿quién es del día? ¿Tú y yo somos de las tinieblas o del día? Pero nosotros que somos del día, habiéndonos vestido con la coraza de fe. La coraza de fe protege nuestro cuerpo, nuestro tórax. Y amor, fe y amor, porque la justicia de la fe produce amor. Y como yelmo, ¿y cuál es el yelmo? La esperanza de salvación. La esperanza de salvación. Entonces, ¿cuál es la esperanza? ¿Con qué tenemos que cubrir nuestra mente? ¿Con qué tenemos que proteger nuestros pensamientos? ¿Qué dice aquí? La esperanza. La esperanza. La esperanza protege tu mente. La esperanza te protege de todo desánimo. La esperanza te protege de toda depresión. La fe te protege tu corazón. Porque es la coraza que nos ponemos aquí delante. La fe protege nuestro corazón, cubriendo nuestro corazón. Con el corazón se cree.
pero con la esperanza protege nuestra mente. Es por eso que en Hebreos capítulo 11, donde habla de la fe, dice, porque la fe es lo que le da sustancia a nuestra esperanza. Os voy a dar algunos ejemplos para que me entendéis, porque no sé si esto está claro, pero hoy en día miramos el mundo tal como está, miramos el telediario, vemos guerras, rumores de guerras, vemos pestilencias, vemos enfermedades, vemos dictadores que se levantan y controlan y manipulan al pueblo, vemos ataques satánicos, vemos brujería, vemos un montón de cosas. Y es muy fácil desesperarse, es muy fácil decir, Señor, ¿dónde estás? Señor, ¿dónde estás? Sin embargo, la esperanza protege nuestra mente. ¿Por qué? Porque la esperanza que nos dice, la esperanza nos dice que aunque pase, y esta es la convicción a la cual tenemos que llegar, aunque esté pasando todo lo que está pasando alrededor nuestro, en el mundo, en las naciones, Cristo, Dios está sentado en el trono. Y Dios ha dicho que Él es el que pone y quita reyes y gobernantes. Y Él es el que levanta a unos y hace caer a otros. Dios está sentado en el trono y Cristo Jesús está a su diestra y todo enemigo está debajo de sus pies y todo nombre que se nombra. La esperanza de que Él va a volver, la esperanza de que aunque el gobierno se levante, diga nosotros vamos a dominar el mundo, nos reímos o deberíamos reírnos, como se ríe Dios en el Salmo 2, sabiendo de que Él viene pronto y viene con su ejército de santos y ángeles en caballos blancos para establecer su reino y decir aquí el que manda soy yo y mi iglesia, la esposa preciosa. ¿Alguien está entendiendo? La fe es lo que le da sustancia a esa esperanza. La fe es la que dice sí. Dios es creer que Dios está sentado. Romanos 8:28 es otro ejemplo. Dice, porque aquellos que aman, porque todas las cosas sirven para el bien de aquellos que han puesto su amor en Cristo Jesús. ¿Os dais cuenta que hay una condición? Porque este versículo nos gusta citarlo a todos. Todas las cosas, ¿no? Cuando nos pasa algo mal, todo nos ayuda para bien, sí, pero ¿cuál es la condición? Aquellos que han puesto su amor. ¿Cuál es el amor? El producto de la justicia. El saber que Dios nos ha perdonado, saber que Dios nos ama. Otra arma, y aquí ya quiero enfatizar esto porque es importante, poner atención. El arma, casi todas estas cosas que menciona Efesios 6 son armas de defensa. El yelmo protege nuestra mente, la coraza protege nuestro corazón, nuestro espíritu. La la única arma de ataque es la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora, ¿qué significa esto? Que la palabra de Dios no es, hay dos palabras en griego, logos y rema. Las dos cosas, hay muchos que enseñan de que logos es la palabra escrita y rema es la palabra revelada. Que si hasta que Dios no te lo revela y no te lo da a ti personalmente como revelación, no sirve, no funciona. No es así. Si tú lo buscas en el griego original, yo he leído esto en el griego, y es la misma cosa, la misma definición, la misma, logos y rema quiere decir lo mismo. La única diferencia que eh, el logos es el consejo de Dios escrito. Pero puedes tú tener el logos, ok, yo tengo el logos escrito. Puedes tener el logos escrito, lo puedes tener en la mesita al lado de tu cama, ahí sin abrirlo, a lo mejor lo lees todas las noches, lees un salmo y lees un proverbio. Pero hasta que no coges esa palabra escrita y la declaras con tu boca, no sirve absolutamente de nada. Y cuando tú coges la palabra de Dios escrita y la declaras con tu boca, se convierte en rema. ¿Me habéis entendido? ¿No? Y es esa palabra hablada la que destruye, la que tiene poder. Pero
¿ok? Pero la espada, y aquí Pablo está usando el ejemplo del ejército de los soldados romanos para hablar. Estaba encadenado entre dos soldados romanos y cuando estaba escribiendo esta carta a los Efesios se inspiró en la armadura romana. Ahora, ¿cuál es el problema? Que la espada de los romanos, no sé si lo habéis visto en alguna película de gladiadores o de Ben-Hur o de algo, que la espada romana es corta. Aunque no sé exactamente cuándo medía, pero comparada con la espada de otras épocas y otros ejércitos es corta, corta y ancha. O sea que estás limitado a lo que alcanza tu mano con la espada. No sé si me estáis entendiendo. No puedes, no puedes vencer a Satanás, el reino de Satanás, más allá de lo que alcanza tu mano. Si queréis usar términos más naturales, más sencillos. Ahora, ¿cómo sigue, cómo termina? Porque aquí está el secreto, cómo termina el versículo 18 de Efesios 6. Porque siempre hay 6 armas que nos menciona ahí: el yelmo, el calzado del Evangelio, el apresto del Evangelio, el yelmo, son 6 armas, pero siempre que en la Biblia, esto es algo que yo he aprendido, que siempre que hay un número, un 6, tiene que haber un 7. ¿Cuál es el número 7? El número 7, el versículo 18: tomad la armadura de Dios, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica. Y es aquí donde nos pasamos de toda restricción. Es aquí donde superamos toda limitación. Es aquí donde entramos en la área de la ilimitación. La oración no tiene límites. La oración es nuestro misil. Hoy en día se habla mucho en la tele de misiles balísticos intercontinentales que llegan de un continente a otro. La oración es nuestro misil intercontinental. Podemos lanzarlo desde cualquier lugar. Podemos lanzarlo desde cualquier lugar y hacerlo llegar a cualquier lugar en el mundo, en el ambiente espiritual. Y esta es nuestra arma principal contra las fortalezas de Satanás. Hay 3 cosas importantes, 3 armas importantes. Y yo sé que os estoy confundiendo un poco, mezclando todas estas armas, pero escucharlo otra vez después en el internet. Hay 3 armas principales que son capaces de derribar toda fortaleza de Satanás: la palabra de Dios, el nombre de Cristo Jesús y la sangre de Cristo Jesús, el Cordero de Dios. Ahora, las armas que tenemos en Cristo Jesús son muy poderosas. Es por eso que he mencionado lo de la palabra rema, el hablar y confesar la palabra de Dios. Hay armas poderosas, tenemos armas poderosas y en el mundo hay armas súper poderosas. Pero para usar esas armas necesitas algo con que lanzarlas. Por ejemplo, tú puedes tener un misil intercontinental, un misil superpoderoso, pero si no tienes una máquina para lanzar el misil, ¿de qué te sirve el misil? Tú puedes tener una bomba, pero si no tienes un avión bombardero para tirar y lanzar la bomba, ¿de qué te sirve tener la bomba? Tú puedes tener un montón de balas guardadas en tu casa, pero si no tienes un rifle para disparar esas balas, ¿de qué te sirven las balas? Incluso algo tan simple como una flecha, una saeta, creo que se dice también flecha. La flecha son afiladas, pueden matarte, pueden destruir, pueden matar un animal si estás cazando, pueden matar a tu enemigo, pero si no tienes un arco para lanzar la flecha, ¿de qué te sirven las flechas? Entonces, no sé si estáis viendo lo que estoy tratando de enseñar, que nosotros tenemos la palabra de Dios, el nombre de Jesús y la sangre de Cristo Jesús. ¿Cómo hacemos que sean efectivos contra el reino de Satanás? ¿Cómo las lanzamos? ¿Qué usamos para lanzar estas armas? Y solamente en la Biblia he visto que hay 4 cosas. Las 4 cosas son la oración, la alabanza, la predicación y el testimonio. La oración, la alabanza, la predicación de Cristo, la palabra de Cristo y el testimonio.
Y para que entendáis la ilustración, la oración y la alabanza y la predicación y nuestro testimonio son efectivas solamente cuando están cargadas con la palabra de Dios, con el nombre de Cristo Jesús, con la sangre de Cristo. No sé si me estoy aclarando un poco ahora. La palabra de Dios son las balas. El nombre de Cristo Jesús es el misil. La sangre de Cristo es el intercontinental balístico. Y se disparan usando la oración, la alabanza, la predicación y el testimonio. Ahora no puedo entrar en mucho detalle esta noche, pero os voy a dar un ejemplo para que veáis. El Salmo 8, versículo 2. Voy a usar la alabanza como ejemplo. Salmo 8, versículo 2. No sé si lo conocéis de memoria. Salmo 8, versículo 2 dice: de la boca de los niños y de los que maman, estableciste la alabanza frente a tus adversarios para hacer callar al enemigo y al vengativo. De la boca de los niños y de los que maman, estableciste la alabanza para enfrentarte a tus adversarios, a tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Ahora no vamos a entrar en mucho detalle, pero quiero que veáis algo aquí importante. La boca de los niños y de los que maman. Dios, hablando de Dios, tú, oh Señor, has ordenado, has establecido la alabanza. Has establecido. Ahora quiero que compares eso con Mateo 21. ¿Por qué? Porque en Mateo 21, ok, no perder de la página ahí en Salmo, pero en Mateo 21, quiero que veáis algo, fijarse en lo que estamos leyendo. Mateo 21, 15. Jesús está entrando al templo, acercándose al templo, pero los principales sacerdotes y los escribas viendo las maravillas que hizo, y a los niños que aclamaban en el templo. O sea que Cristo estaba entrando al templo, los niños gritaban: Hosana al Hijo de David. Se indignaron, se ofendieron y se enfadaron. Y le dijeron a Jesús: ¿oyes que dicen esto? Jesús les dijo: sí, nunca leíste. Y aquí está citando, aquí Jesús empieza a citar el Salmo 8, versículo 2 que acabamos de leer. Pero fijarse en las palabras: sí, nunca leísteis de boca de niños y lactantes, perfeccionasteis la alabanza. O sea que aquí tenemos un problema. O Jesús lo citó mal, o el salmista se equivocó. ¿Qué dice en el Salmo? En el Salmo 8, versículo 2. ¿Alguien se acuerda? La boca de los niños ordenaste la alabanza. Sin embargo, aquí dice: perfeccionaste la alabanza. En otras palabras, ¿qué entendemos por esto? Tú has ordenado fuerza a través del Espíritu Santo, has perfeccionado la alabanza. El poder que nos está enseñando Cristo Jesús a citar el Salmo 8, nos está enseñando de que la fuerza, el poder de Dios ha sido ordenado por Dios, establecido por Dios en la perfecta alabanza. ¿Para qué? Para silenciar al enemigo, para destruir al enemigo, para hacer callar al vengativo. Porque es importante callar al enemigo, por lo que hemos visto antes, que Satanás es el acusador, Satanás es el que quiere acusarte y condenarte. En Apocalipsis capítulo 12, yo creo que lo habéis leído, no voy a leerlo, no vamos a buscarlo porque se nos va el tiempo, aunque sé que hemos empezado tarde, pero empezando en el versículo 7, y podéis leer después en casa. El versículo 8, el gran dragón fue echado sobre la tierra, aquel que engaña al mundo entero. La Biblia nos dice que si Satanás es el que fue echado aquí en la tierra, a la tierra, y tiene al mundo entero engañado, quiere decir que todo aquel que viva
de acuerdo a las cosas del mundo, a las formas del mundo, de pensar del mundo, estás engañado, porque Satanás es el que controla todo eso. Satanás. Sin embargo, la Biblia dice que nosotros somos la iglesia. La palabra iglesia quiere decir la asamblea de aquellos que han sido llamados ¿fuera de qué? Fuera del mundo. Para no ser engañados, vivir bajo las decepciones de Satanás, para no vivir bajo las mismas mentiras que vive el resto del mundo. O sea que tenemos dos opciones. Podemos estar en la iglesia, o sea, mejor dicho, podemos estar en la iglesia o en el mundo, una de las dos, pero no podemos estar en las dos. Hay un dicho que se dice, no sé si existe en inglés, en español o no, pero en inglés hay una frase, un dicho que dice, un barco en el mar es bueno. Cuando el barco está en el mar es correcto, está todo bien, pero cuando el mar está dentro del barco, tenemos un problema. El barco se hunde. Y lo mismo podemos aplicar a la iglesia. La iglesia en el mundo es bueno porque somos la luz del mundo, pero cuando el mundo se mete en la iglesia se hunde. Amén. Y eso es lo que tenemos que evitar. En volviendo a Apocalipsis 12, versículo 11. Pero ellos le han vencido. Vamos a leerlo. Hemos visto que el dragón fue lanzado sobre la tierra y tiene a todo el mundo viviendo bajo sus mentiras y su decepción. Mas ellos, ¿quién son ellos? Ellos lo vencieron por medio de la sangre del cordero. ¿Os acordáis de estas cosas? La palabra de su testimonio. ¿Quién? ¿Quién son los que vencieron? ¿Quién son los que pueden usar estas armas? ¿Quién son? ¿Qué tipo de gente? ¿Qué tipo de gente? Y esto es importante. ¿Qué tipo de creyente está capacitado para usar estas armas? Aquellos que despreciaron su vida hasta la muerte. Aquellos que despreciaron su vida hasta la muerte. En otras palabras, si hay que escoger entre negar a Dios y la vida, ¿qué vas a escoger? O sea, entre negar a Cristo y Cristo, ¿qué vas a escoger? Si hay que escoger entre hacer la voluntad de Dios, aunque te cueste la vida, ¿qué vas a escoger? Según este versículo en Apocalipsis, estos son los que han vencido, los que despreciaron su vida hasta la muerte. En otras palabras, un creyente entregado. Satanás no tiene miedo. Satanás no tiene miedo de ningún creyente que no esté entregado el 100% a Cristo. Satanás no tiene ningún miedo de ningún creyente que vaya a la iglesia todos los domingos sin faltar. Satanás no tiene miedo de ningún creyente que se conozca 5, 6, 7 o media Biblia de memoria. Satanás no tiene ningún miedo de ningún creyente que no sepa quién es en Cristo y que no sabe que no hay condenación ni culpabilidad en su vida. Pero un creyente que está entregado, un creyente que cuando tiene que escoger entre hacer la voluntad de Dios o hacer la voluntad de la carne o del mundo para salvar su vida, escoge siempre la voluntad de Dios. En Daniel capítulo 3, hablando del remanente, vemos los tres amigos de Daniel. Nabucodonosor hizo construir una gran estatua y le dijo a la gente, cuando escuchéis la música y las trompetas y las guitarras y los arpas, quiero que todo el mundo se postre y adore esta imagen. Estos tres amigos no se postraron. El que no se postre será echado en el horno que arde con fuego. Estos tres amigos no lo hicieron. Escogieron el honrar a Dios antes de salvar su vida. Y lo más precioso de esto es que el Nabucodonosor le dijo, es que no tenéis miedo de las llamas del horno, es que no tenéis miedo a la muerte.
¿Por qué sois tan tercos? Seguís desobedeciendo las órdenes del emperador en vez de... ¿Y qué contestaron ellos? Esto es la fe y la esperanza que hablamos antes, que protege nuestra mente y nuestro corazón. Nuestro Dios es capaz de librarnos del horno de fuego. Hasta ahí bien, hasta ahí todos contentos. Porque hasta ahí creo que llegamos la mayoría de los creyentes. Dios puede contestarme, Dios puede librarme, Dios puede sanarme, Dios puede. Pero terminan diciendo, Dios puede, oh Nabucodonosor, librarnos de este horno y de tus manos. Pero si no lo hace, nunca vamos a doblar nuestras rodillas ante un ídolo, ante un Dios falso. Eso es un creyente entregado. Es un creyente que cuando se levanta por las mañanas, Satanás tiembla. Otra de las armas que hemos visto antes la cargamos con el testimonio. Cuando una persona, ¿cómo se vence a Satanás? Cuando nosotros testificamos personalmente de lo que la palabra de Dios dice, que la sangre de Cristo hace por nosotros. El momento que tú lo haces personal, el momento que tú testificas, se convierte en personal. No sé si me habéis entendido o no. Tú puedes conocer mucho de la palabra de Dios. Tú puedes leer ahí en la palabra de Dios, por ejemplo, que la sangre de Cristo Jesús te limpia de todo pecado. Puedes saberlo, puedes conocerlo. Pero hasta que no coges, y eso es el rema, hasta que no coges esa palabra y la hablas tú, dices, la sangre de Cristo me ha limpiado a mí. Lo haces personal, te lo aplicas a tu vida, te lo aplicas a ti. De ahí no puedes sacarte ningún demonio. ¿Me ha entendido alguien? Por las llagas de Cristo Jesús fuimos sanados. Eso está en la Biblia, es Biblia. El momento que tú coges y lo testificas, lo hablas, la palabra testificar es decir, confesarlo con tu boca delante del mundo. Tú dices, por las llagas de Cristo, yo fui sanado. Te estás aplicando la palabra de Dios y contra tal el enemigo no tiene poder. ¿Me está escuchando alguien? Algunos versículos en la Biblia que hablan del poder. Efesios 1:7. En Cristo Jesús tenemos redención por medio de su sangre. El Salmo 107:2. Que los redimidos del Señor lo digan. Que han sido librados del enemigo, de las manos del enemigo. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. 1 Juan 1:7. Si andamos en la luz como Cristo está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Cristo Jesús nos limpia continuamente. Está en presente continuo de nuestros pecados. Mientras ando en la luz. Romanos 5:9, la sangre de Cristo me justifica. No soy culpable, me ha librado. Satanás vendrá y dirá, sí, pero tú hiciste esto, tú eras esto, tú fuiste tal. Y tú puedes decirle, no, la sangre de Cristo me ha justificado a mí, con todo lo que yo era y con todo lo que yo hice. Me ha justificado. Hebreos 13:12, la sangre de Cristo Jesús me ha santificado. Una cosa es ser justificado, otra es santificado. Santificar quiere decir separado para Dios, para servirle. Mi testimonio personal, ¿cuál es? ¿Cómo lo convierto en rema? A través de la sangre de Cristo he sido santificado, separado del pecado y del reino de Satanás. Y he sido hecho partícipe del reino. Soy partícipe del reino de Dios. A través de la sangre. Y este es nuestro testimonio. A través de la sangre de Cristo he sido santificado, separado del pecado. El pecado ya no se enseñorea de mí. Soy partícipe de la santidad de Dios. Vamos a dejarlo ahí. Pero espero que lo hayáis entendido. Un nombre.
Una historia. Prédicas. Eclesia Dulam.